2 años de presidencia de Javier Milei y estos son sus 10 mayores logros. Veámoslo. Este 10 de diciembre del año 2025 se cumplen 2 años desde que Javier Milei accedió a la presidencia de la República Argentina. Y a lo largo de esos 2 años, la economía argentina ha cambiado sustancialmente a mejor. A continuación vamos a citar algunos de los principales indicadores que, gracias a las políticas de estabilización y liberalización macroeconómica de Javier Milei, se hallan hoy mucho mejor que hace 2 años. En primer lugar, desplome de la inflación. En noviembre del año 2023, la tasa de inflación interanual de Argentina superaba el 160% y creciendo. En la actualidad, esa tasa se ubica en el 30% y cayendo. En segundo lugar, el riesgo país, el exceso de tipos de interés que paga la deuda pública argentina en relación con la deuda pública estadounidense equiparable. En noviembre del año 2023, el riesgo país superaba los 2.500 puntos básicos. Es decir, Argentina pagaba un tipo de interés 25 puntos porcentuales superior al de la deuda pública estadounidense equivalente. En la actualidad, el riesgo país se ubica alrededor de los 600 puntos básicos. En tercer lugar, la brecha cambiaria. En noviembre del año 2023, la brecha cambiaria, la diferencia entre el tipo de cambio oficial del dólar y el tipo de cambio paralelo, se ubicaba prácticamente en el 200%. Es decir, que si el precio oficial del dólar era de 350 pesos, en el mercado, en realidad, ese dólar costaba más de 1.000 pesos. Esto era así debido a los enormes controles cambiarios que existían en la Argentina y también a la desconfianza estructural en su moneda, en el peso. En la actualidad, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo se ubica alrededor del 0%, es decir, ya no existe brecha cambiaria. Y esto es así porque, por un lado, se han levantado la inmensa mayoría de controles cambiarios. El cepo hoy es una realidad prácticamente inexistente en la Argentina y, por otro lado, porque se ha recuperado la confianza en el peso. Por tanto, ya no existe una huida masiva de capitales hacia el dólar que el Estado contingente a través de restricciones cambiarias, abriendo, en consecuencia, una brecha entre el precio al que puedes comprar el dólar por los circuitos oficiales y el precio al que puedes comprar el dólar en el mercado extraoficial. En cuarto lugar, en el año 2023, el déficit público de la Argentina superaba el 4% del PIB. Un déficit público fiscal que además se veía incrementado por 10 puntos de PIB de déficit público cuasi fiscal, de los nuevos pesos que tenía que crear el Banco Central de la República Argentina para pagar los intereses sobre los pasivos remunerados de ese Banco Central. En la actualidad, el déficit público cuasi fiscal ya no existe, ya no hay creación endógena de nuevos pesos para remunerar los pasivos del Banco Central, y el déficit público fiscal de la Administración Central del Estado en Argentina también ha desaparecido. En quinto lugar, el PIB de la economía argentina durante el segundo trimestre de 2025, últimos datos disponibles, es un 4% superior al PIB del cuarto trimestre del año 2023, el último antes de que llegara Milei al poder. O, si queremos medirlo en términos mensuales, la actividad económica en septiembre del año 2025 era un 5% superior a la actividad económica de noviembre de 2023. Todo ello ya en términos desestacionalizados. En sexto lugar, en el segundo trimestre del año 2025, últimos datos disponibles, había en Argentina 330.000 personas ocupadas más que en el segundo trimestre del año 2023. Como estos datos no están desestacionalizados, comparamos segundo trimestre con segundo trimestre. En concreto, había 96.000 asalariados registrados más que 2 años antes, 43.000 asalariados no registrados más que 2 años antes y 510.000 ocupados independientes más que hace 2 años. Y por el contrario, el número de trabajadores en el sector público
se ha reducido durante esta etapa en 367.000. En términos netos, por tanto, 330.000 personas ocupadas más. Pero es que en el sector privado, dado que toda la destrucción de empleo se ha concentrado en el público, en el sector privado hay 667.000 personas ocupadas más que 2 años antes de que llegara Milei al poder. En octavo lugar, fuerte caída de la tasa de la pobreza en Argentina. Antes de que llegara Javier Milei al poder, la tasa de pobreza superaba el 41% de la población, a pesar de que el país tenía todos los ajustes pendientes por hacer. En la actualidad, la tasa de pobreza está a punto de caer por debajo del 30%. Es decir, que en 2 años se ha reducido la tasa de pobreza en 11 puntos porcentuales, haciendo todos los ajustes necesarios como para sanear financieramente al Estado argentino y, en consecuencia, reducir de manera muy significativa tanto la inflación como la prima de riesgo. En noveno lugar, durante los últimos 2 años y a pesar de todo el ajuste anterior, la desigualdad no se ha incrementado dentro de la Argentina. De hecho, como podemos observar en este gráfico, si acaso existe una cierta tendencia a la baja de los indicadores de desigualdad de ingresos, en buena medida como consecuencia de la reducción de la tasa de pobreza que acabamos de comentar y por tanto del estrechamiento de la brecha de ingresos entre los más pobres y los menos pobres dentro del país. Y por último, y en décimo lugar, todo lo anterior ha sido posible porque Javier Milei, desde el primer día de gobierno, se marcó como objetivo reducir con intensidad el tamaño del Estado argentino, la magnitud del gasto público del Estado argentino. Y así ha sido. A día de hoy, el peso de la Administración Central del Estado es 5 puntos de PIB inferior al que tenía antes de la presidencia de Javier Milei. En concreto, el gasto público del gobierno central ha pasado de representar el 21,3% del PIB en el año 2023 a representar el 16,5% del PIB. Se trata del menor nivel de gasto público sobre el PIB desde el año 2008, es decir, en 17 años. Y como decía, este último ajuste es el que explica todos los logros anteriores. La reducción de 5 puntos del PIB en el gasto público permitió sanear las cuentas públicas del Estado argentino, es decir, acabar con el déficit público. Ese equilibrio presupuestario explica la reducción de la prima de riesgo y también la estabilización del valor del peso, es decir, la fuerte caída de la inflación. Y en la medida en la que el peso ha recuperado credibilidad y demanda, los controles cambiarios, el cepo cambiario, han podido ser levantados sin que se produjera una fuga de capitales hacia el dólar que realimentara el proceso inflacionista, lo cual, por tanto, explica la desaparición de la brecha cambiaria. Y esta menor inflación, este menor coste de la financiación y esta mayor libertad cambiaria han permitido sostener un crecimiento económico de la actividad dentro de la Argentina. Crecimiento que también se ha trasladado en el empleo total del sector privado y, por supuesto, también en la reducción de la tasa de pobreza, derivada de ella en la estabilización o reducción de la desigualdad de ingresos dentro del país. En estos primeros 2 años, Javier Milei ha hecho mucho y muy bien para sacar a Argentina del pozo cuasi hiperinflacionista en el que se hallaba. Pero eso, desde luego, no es suficiente porque el propio Javier Milei ha puesto, y está bien que así haya sido, el listón de las expectativas muy elevado. Javier Milei ha prometido convertir a la Argentina en el país más libre y más próspero de todo el mundo. Y para conseguir eso será necesario perseverar en la reducción del tamaño del Estado y también en la desregulación de toda su hiperinflación legislativa. Menor gasto público, menores impuestos, más privatizaciones y muchísimas más liberalizaciones. Ojalá los próximos 2 años de presidencia de Javier Milei nos traigan mucho más de todo ello y, por tanto, dentro de 2 años podamos decir que Argentina sí está dando pasos agigantados para convertirse en el país más libre y más próspero del mundo, valga la redundancia.